y de los principios éticos. Bueno, y estamos todo el día hablando de las noticias falsas, ¿no? Entonces, las competencias digitales son muy importantes, pero hay que saber cómo las desarrollamos, ¿no? En concreto, las competencias digitales, la Unión Europea tiene un documento específico relacionado con ello, que también podéis encontrar mucha información, que se llama DigComp. Y ahí desarrolla 5 áreas y 21 competencias. Y luego hay todo un compendio de competencias que a mí me parecen muy importantes, que son las competencias personales. Yo tenía un compañero de trabajo que decía, cuando tu jefe te llama y te dice, vamos a hablar que no es nada personal, tú ya tiemblas, ¿no? Porque tenemos como la idea de que lo personal y lo profesional está separado, pero en el fondo no es tan cierto, ¿no? Yo creo que los americanos en Estados Unidos están muy acostumbrados al desarrollo de competencias personales aplicado al ámbito profesional, ¿no? Por ejemplo, trabajan el eneagrama, las anclas de carrera, los perfiles relacionados con colores, con formas de ser, porque si a lo mejor tú tienes un equipo de trabajo y vas a contratar a otra persona más, es interesante que sean complementarios, ¿no? Y también, como no puede ser de otra manera, la Unión Europea introduce la importancia de una competencia ciudadana, hablando de derechos humanos, de sostenibilidad, y hace una reseña específica a la historia europea y la historia del mundo, como una necesidad de una competencia real. Como no podía ser de otra manera, las competencias emprendedoras, hablaremos después un poquito más, y también la Unión Europea saca un documento específico que se llama Entrecom, que podéis buscarlo con facilidad. Y retomando la idea de Ken Robinson, la importancia de la cultura, los procesos creativos, la forma de expresión. Si estamos hablando de trabajar de otra manera, estamos hablando de innovación, y si estamos hablando de innovación, estamos hablando de que hay que valorar los procesos creativos. Y la cultura, porque también muchas veces decimos, en Finlandia hay un modelo que funciona educativamente fenomenal, pero ¿qué pasa cuando lo traemos a España, ¿no? La Unión Europea también se está dando cuenta de que es importante la cultura de cada país, de cada territorio, y adaptarlo de alguna manera. Por lo tanto, las competencias en cultura son importantes. Como os he comentado antes, hay todo un documento relacionado con las competencias emprendedoras, también, que lo podéis encontrar fácilmente. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros, con ese panorama, lo que hemos desarrollado son programas y proyectos para generar estrategias profesionales a través del desarrollo de competencias. Creamos la Asociación La Cultora en 2014 porque detectamos que hay una necesidad en el sector de las industrias culturales y creativas de competencias. Queremos hablar sobre las nuevas formas de trabajar, por lo tanto, de competencias, queremos trabajar a través de proyectos, en entornos de colaboración, y últimamente hemos introducido, porque era un valor que teníamos en nuestro ADN, pero lo hemos introducido como una parte muy fundamental, que es el impacto social positivo. Es decir, queremos mejorar las competencias para una transformación social, y de esto también hablaremos después otro poquito. Desde entonces hemos desarrollado varios proyectos, os traigo aquí 3 proyectos en el que hemos puesto en marcha competencias. El primero fue en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y desarrollamos un programa para formar a esos alumnos de máster profesionalizante, no de máster de investigación, que quieren insertarse en los ámbitos profesionales o rediseñar su desarrollo profesional. Y desarrollamos 5 programas específicos con el foco de poner en marcha y de potenciar ciertas competencias. Por ejemplo, el primero que desarrollamos lo llamamos análisis de actualidad, porque éramos conscientes de todo lo que hablábamos antes con relación a la alfabetización, y porque analizábamos que un directivo, cuando llega por la mañana en su puesto de trabajo, lo primero que tiene es un clipping de prensa. ¿Qué es lo que pasa en el sector, ¿no? Entonces, entre todos los alumnos hacíamos un clipping de prensa y pusimos en marcha un blog para que ellos mismos redactaran proyectos desarrollando el pensamiento crítico y creándose una opinión propia sobre cómo está la actualidad. Por supuesto, trabajamos con casos de estudio, que está directamente ligado después al desarrollo de proyectos, pensando que el trabajo fin de máster es más un proyecto que un trabajo de investigación, y analizábamos, por ejemplo, casos como la declaración de los patios de Córdoba como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Esto, la fiesta de los patios de Córdoba, lleva realizándose desde hace muchísimos años, pero cuando se cataloga como patrimonio inmaterial, pues supone un reto impresionante para la ciudad de Córdoba en cuanto a gestión turística y cultural. De hecho, en los primeros años estaban absolutamente desbordados, ¿no? Y analizando esos casos, pues se puede aprender mucho. Desarrollamos un segundo programa de competencias. En este caso, nosotros lo llamamos un programa de preemprendimiento. Fue financiado por el Ministerio de Cultura en un programa que tiene de promoción de las industrias culturales y creativas. Lo llamamos de preemprendimiento porque los profesionales que se acercaban a nosotros era su primer contacto con el emprendimiento. No es que tuvieran claro que querían montar una empresa, montar una startup. Y porque pensamos que las competencias emprendedoras están en muchos aspectos, no solamente en el momento en el que tú quieras montar una empresa. Es decir, por ejemplo, hasta incluso para mover un currículum tienes que tener un cierto espíritu emprendedor hoy en día, ¿no? Con lo cual esas competencias son válidas en muchos ámbitos profesionales. Desarrollamos muchas de las herramientas que hay en emprendimiento, hay muchísimas herramientas al alcance, y es interesante destacar porque volvíamos a trabajar en el autoconocimiento, y más en el caso de emprender. Se dice que una misma persona es muy difícil que tenga, imposible que tenga 3 competencias que tiene que tener una empresa, que es desarrollo de producto, marketing y comunicación, y financiación y finanzas, ¿no? Son perfiles muy diferentes. Entonces, es muy importante que los profesionales se conozcan a sí mismos y tú sepas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades para saber qué tienes que buscar en un socio o en alguien con el que te vayas a embarcar en un proyecto, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, las competencias personales y el autoconocimiento. Y luego, tanto en el proyecto anterior como en este proyecto, nos dimos cuenta que lo que más valoran los profesionales que se acercaron a nosotros fueron los procesos de mentorización. Aquí trabajamos con profesionales de Inglaterra, porque en Inglaterra tienen desarrollado unos proyectos de mentorización impresionantes. Entonces, profesionales con un cierto bagaje profesional acompañan a estudiantes desde el primer año de la universidad a su desarrollo profesional, con una generosidad y con unas dinámicas como muy consolidadas, ¿no? Y nuestros tutorandos también sentían lo mismo, es decir, el contacto con los profesionales, con los que están de verdad con los problemas en el ámbito profesional, es lo que más le aportaban. También desarrollamos esta herramienta de gestión integral en el caso del emprendimiento, porque en sectores en los que el producto o el servicio tiene como mucha carga afectiva, ¿no? Si estás trabajando con un festival, con una ciudad, patrimonio de la humanidad, la carga emocional es muy grande. Es muy fácil que el profesional se centre todo su tiempo, todos sus recursos al producto, ¿no? Voy a investigar y esto es que es lo mejor y sin embargo desatienda otro montón de cosas que son importantes para estar en el ámbito profesional. A mí me gustó mucho una entrevista que escuché a Custo Barcelona, que él decía que cuando él puso en marcha su empresa de estas camisetas coloridas con estos tejidos, pues simplemente con la idea le valió, porque el mercado no estaba saturado. Y sin embargo le reconocía que un joven que a día de hoy quisiera hacer lo mismo, pues no le valdría, porque estamos bombardeados de un montón de cosas, con lo cual hoy tenemos que trabajar con la complejidad y con la multifuncionalidad, de alguna manera. Y por último, pues quería presentaros el proyecto europeo en el que estamos inmersos ahora mismo. Empezó el año pasado, tenemos desarrollado un 20%, con lo cual nos queda mucho camino todavía con respecto al proyecto europeo. Es un proyecto europeo centrado en la promoción del patrimonio cultural, con unas características concretas, ¿no? Por un lado, está contextualizado, como os comentaba antes, dentro de la Agenda Europea de las Competencias. Hay 10 líneas y cada una de ellas muy, muy extensas, con muchísima información, muchísima documentación. Como podéis ver, en el punto 2 están las competencias y en el punto 8 está una herramienta que desarrolla la Unión Europea, que quiere potenciar competencias en un sector específico, ¿no? A través de la cooperación. Por lo tanto, el consorcio que formamos el proyecto es una de las cosas más valiosas, porque lo que hace la Unión Europea es que junta diferentes actores dentro de un sector que tienen perfiles muy diferentes, que nunca nos juntaríamos para hacer un proyecto, y que nos pone juntos a trabajar, con la idea de reforzar ese sector
en cuanto a las competencias que desarrollan los profesionales. En este contexto, el año 2017 fue un año en el que se seleccionaron unos sectores preferenciales, en el que también se encontraba el turismo, con unos retos específicos. Y el año 2018 fue el Año Europeo del Patrimonio Cultural y también se desarrollaron unos retos específicos. Es interesante esta dualidad porque el proyecto que nosotros desarrollamos quiere trabajar con cultura y quiere trabajar con turismo. Y para nosotros, uno de los principales retos que tenemos estos dos sectores es que trabajamos sobre cosas parecidas, pero hablamos lenguajes diferentes. Un poco volvemos al tema anterior, ¿no? Yo creo que es importante juntarnos para poder hablar el mismo lenguaje y entendernos, ¿no? También hemos hecho una investigación muy interesante sobre qué tipo de formación quieren los profesionales, porque de alguna forma al final el entregable del proyecto es un programa de formación y volvemos otra vez a lo mismo. Los profesionales lo que quieren son casos de estudio, quieren hablar con expertos, quieren estar en contacto, aprender haciendo, estar en contacto con los que de verdad están enfrentándose a los problemas diarios, ¿no? Y es una de las cosas que vamos a incorporar en el proyecto, que es intentar detectar unos pilotos para desarrollarlos y para, a partir de ese desarrollo de los pilotos, analizar cuáles son esas competencias que se han puesto en marcha y que han sido necesarias. Por lo tanto, lo que queremos hacer es partir de una nueva perspectiva. Queremos ponernos en un punto en el que desde ahí empezar a trabajar de una forma diferente. Como queremos trabajar de una forma diferente, hemos decidido empezar desde la experiencia del visitante. Entonces, desde la experiencia del visitante vamos a ver cuáles son las competencias que los profesionales tienen que tener, qué competencias tienen que desarrollar nuevas para mejorar el sector. Por lo tanto, es un proyecto que está centrado en el usuario, en la participación. Es un proyecto que no quiere trabajar únicamente con el sector del patrimonio cultural, sino ampliarlo al sector del turismo y de las industrias culturales y creativas. También es muy importante que el patrimonio se relacione con la creatividad, con los, por ejemplo, en una ciudad, patrimonio de la humanidad, con los artesanos que existen, con las tradiciones, con un montón de profesionales que están alrededor creando, no solamente gestionando. Por supuesto, las carencias que tiene el sector en cuanto a lo digital, el emprendimiento, la innovación, y crear esa metodología para analizar competencias y ponerlas en funcionamiento. ¿Cuál es nuestro papel desde la cultura? Desde la cultura tenemos que hacer la transposición territorial a España, es decir, coger ese producto a nivel europeo y qué hacemos con él en España. Y también, como os comentaba antes, como cada uno de los que formamos el consorcio tenemos una expertise diferente, pues analizar cuál es nuestro expertise y nuestro valor. Como os comentaba antes, nosotros estamos trabajando en todo este tipo de acciones relacionadas con una gestión mucho más holística. Es decir, llevamos muchos años, por ejemplo, en el sector de la cultura, llevamos muchos años diciendo, vamos a calcular cuánto es el aporte al Producto Interior Bruto de la cultura. Seguro pasará lo mismo en turismo. No, es que aporta el 14% del Producto Interior Bruto. No, es que aporta, es importante porque aporta el 3% del Producto Interior Bruto, pero eso ya hoy en día no es suficiente, ¿no? No, es que tenemos no sé cuántos visitantes en España, turistas. No es necesario, porque los usuarios ya empezamos a requerir otro tipo de cosas, ¿no? Cuando vamos de turismo queremos saber cómo vamos, por qué vamos, quién nos vende el viaje, cómo nos lo vende, qué nos ofrece, qué valores tiene. Y entonces, este panorama para nosotros sí es tendencia y sí queremos incluirlo en el proyecto europeo, con este triple balance, pensando en el impacto económico, por supuesto, pero también en el impacto social y en el impacto en el entorno. Por lo tanto, para nosotros, todo este tipo de proyectos lo que supone es, me gusta mucho este loop, que es decir, una ida y venida, ¿no? Vamos al mundo de la innovación, investigamos, analizamos, buscamos tendencias para luego volver a nuestro día a día e incorporarlas, ¿no? Y si alguien quiere pensar en el desarrollo profesional a lo largo de la vida, pues yo creo que estas idas y venidas hay que hacerlas de forma continua, ¿no? Ir a formarte, ir al mundo de la innovación, ir a la creatividad y volver a tu día a día y a tu mundo operativo. Y nada más, si queréis preguntarme algo. Gracias.